Vamos a saludar a Camila Perochena, que es historiadora, porque ya de temprano venía preguntando esta idea de cómo va a ser recordado Carlos Menem, porque me daba la sensación de que el debate que se está dando entre sectores sindicales, políticos, peronismo, antiperonismo, incluso en la DAIA y en la AMIA, todos dan su mirada y su opinión sobre lo que dejó Carlos Menem. Camila, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Hola. Hola Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo pensás que puede ser recordado Carlos Menem, viendo este rico debate que se está dando además sobre los 90? Bueno, hoy se está dando un gran debate que yo creo que está señalando, como decís, claros y oscuros de la presidencia de Menem, ¿no? Podríamos decir, ¿cuáles son los claros? ¿Qué es lo que se recuerda como bueno de esa década y de esa presidencia? En primer lugar, el primer claro que se recuerda es que logró frenar la inflación. Es decir, que veníamos de una hiperinflación de 4 dígitos, porque hay que recordar la magnitud de esa hiperinflación, y que finalmente luego de muchos intentos, porque eso también hay que recordarlo, no es que Menem asumió y frenó la hiperinflación, fueron varias marchas y contramarchas hasta que finalmente asume Caballo en el 91 y con la ley de convertibilidad se termina frenando la inflación. Ese es uno de los claros. El segundo claro que creo que se podría recordar de la presidencia de Menem es la cuestión de la consolidación de la democracia. Tenemos que recordar que Menem asume en una Argentina que todavía está en una transición política de la dictadura a la democracia. La democracia todavía no estaba consolidada. Los militares venían levantándose contra el gobierno de Alfonsín desde 1987, en contra de los juicios que el gobierno había llevado adelante. Se habían vuelto a levantar en 1989 y recordemos que Menem va a terminar reprimiendo el último levantamiento militar que se da en diciembre de 1990. Entonces, esto es un punto importante. Menem termina de subordinar a los militares. Eso tuvo un costo, sin dudas. Ese costo fueron los indultos, que es uno de los oscuros del gobierno de Menem, Claro. ¿no? Pero hay que también poner en perspectiva esto. Estábamos en un contexto en el cual había que salvar la democracia, ¿bien? Entonces, los indultos surgen en esta especie de contrapeso o de intercambio que se da en un contexto en el cual había que subordinar a los militares. Entonces, ahí tenemos otro de los claros. Aparte hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la década del 90, Menem lo que va a hacer en parte es desfinanciar a las Fuerzas Armadas y ponerles mayor control civil a esas Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, esto podríamos decir, está en el balance. Ay, te estamos perdiendo. Qué pena, Camila, a ver si podemos re- reconstruirla. Camila, volvé ahí que se había Sí, cortado. perdón. Ahora te escuchamos bien, dale. No, perfecto. Entonces, yo les decía los claros que pueden ser recordados de esta presidencia y cuáles son los oscuros, qué es lo negativo que se va a recordar seguramente de esta presidencia. Bueno, en principio, los efectos a largo plazo de las políticas económicas, es decir, un modelo económico que en el largo plazo no fue un modelo sustentable, es decir, si bien permitió frenar la inflación en 1991, es un modelo del cual no se salió a tiempo, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo hubiese sido una Argentina que hubiese salido de la convertibilidad en 1996? Bueno, seguramente muy distinta a la Argentina que tuvimos en el 2001. Entonces, la Argentina que va a entregar Menem es una Argentina que va a ser, en términos económicos, una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo porque va a dejar al presidente siguiente atado de pies y manos en relación con la política monetaria. Una Argentina que socialmente es muy distinta a la Argentina que recibió, una Argentina muchísimo más desigual, una Argentina con una clase media empobrecida, con la emergencia de lo que se suelen denominar los nuevos pobres, ¿bien? Y una Argentina con mayor desempleo, con gran parte de su tejido industrial en quiebra, fundido. Entonces, eso podríamos decir está en el balance negativo de los años del gobierno de Menem. ¿Cómo va a ser la memoria? Bueno, yo creo que esta memoria, luego de la muerte y con el paso del tiempo, seguramente esos aspectos positivos que durante toda la última década son aspectos que casi ni se han nombrado, creo que esos aspectos van a empezar a ser puestos en el balance junto con los aspectos negativos que son los que durante el gobierno kirchnerista más prevalecieron. Igual una cosa que yo creo que podría ser diferente.
podríamos preguntarnos cómo sería recordado el gobierno de Menem si a Macri le hubiese ido mejor. Y seguramente sería recordado distinto. Es decir, si las políticas económicas de Macri, que en parte tenían un aire con las políticas económicas que llevó adelante Menem, si esas políticas económicas hubiesen funcionado en la Argentina, del 2015-2019, seguramente hoy la memoria del menemismo sería otra, o de la década de los 90 sería otra. La cuestión es que hoy la memoria, entonces, podríamos decir, sopesa más estas cuestiones negativas que esos aspectos relacionados con la consolidación de la democracia. Ahora, ¿se escribe la historia distinta ahora, Camila, que en otros años atrás, teniendo en cuenta que hoy hay, digamos, imágenes, fotos, documentos, ¿no? Mucho más que, no sé, un siglo atrás, cuando uno, no sé, puede hablar de otros presidentes, no sé, de Perón, por poner uno muy relevante. Digo, tal vez, si bien hay, obviamente, documentación y gente todavía viva que puede dar testimonio de lo que fue su presidencia, en el caso de cómo es la vida hoy, ¿no? Hay, no sé, ¿viste? Lo que estamos repasando ahora, ¿no? Imágenes, testimonios mucho más vivos de lo que puede significar la historia. Por eso te preguntaba si en ese sentido cambia la manera de contarla la historia. Digo, como después la vamos a estudiar o como la estudiarán nuestros nietos, nuestros hijos. Sin duda hay muchas más fuentes para estudiar el menemismo de las que podemos tener, por ejemplo, para estudiar un presidente del siglo XIX. Tenemos muchísima más información. Pero hay un tema distinto ahí, y es que Menem es una historia que todavía está viva. Entonces, escribir una historia de algo que todavía está vivo en el sentido de la memoria, ¿no? Que todavía está en nuestra memoria, que las personas que vivieron la experiencia de los 90 somos nosotros, estamos vivos, los que escribimos esa historia estamos vivos y la vivimos, y por ende es una historia que está muy atravesada a la hora de escribirla hoy por la experiencia personal. Ayer cuando veíamos, cuando veíamos los diferentes recuerdos en las redes sociales sobre la década del 90, por supuesto que muchos de esos recuerdos están atravesados por la experiencia personal. Entonces yo creo que la gran diferencia entre cómo hoy se escribe la historia de los 90 en comparación con la historia, por ejemplo, de Urquiza o de Roca, está muy relacionada con que es una historia que todavía nuestra generación vivió y que su familia vivió. Sí, entonces, sí. Está la familia que se acuerda cuando su papá no conseguía trabajo y está la familia que dice, no, yo tenía mi primer trabajo y me iba a Europa de vacaciones, ¿no? Están como las dos vivencias de los 90. Exacto, está el que se fue a Disney y está el que estuvo buscando trabajo por meses, capaz años. Entonces es una historia que todavía se entrecruza con la memoria, es decir, con el menemismo o cuando se escribe el menemismo, todavía los historiadores tenemos ese desafío, tratar de colocarnos por afuera de la memoria y tratar de pensar la década sin que se mezclen nuestras experiencias personales. Eso, por supuesto, es muy difícil, no siempre lo logramos, ¿no? Pero es lo que intentamos hacer los historiadores. Entonces, si bien tenemos más información, también tenemos una dificultad extra, ¿no? Algo que la hace más difícil, que es cómo vivimos esa experiencia. Gracias, Camila, muy interesante escucharte. No, un saludo muy grande, gracias. Bueno.